Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Explorando el Movimiento. Mi nombre es Pamela Rivera, su guía en el mundo de la biomecánica, la fisioterapia y el bienestar corporal. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para la movilidad y la salud física. Vamos a hablar sobre las limitaciones del arco de movimiento. Vamos a hablar sobre su definición, sus tipos, causas y cómo podemos abordarlas. Listo, entonces, el arco de movimiento se trata del grado máximo de movimientos posibles en una articulación en diferentes direcciones. Esto se evalúa y mide en grados y puede verse afectado por múltiples factores. Se divide en dos categorías principales. Arco de movimiento activo, cuando movemos una articulación usando nuestros propios músculos. Arco de movimiento pasivo, cuando otra persona o una fuerza externa mueve la articulación sin esfuerzo por nuestra parte. Tener un rango de movimiento adecuado es fundamental para la funcionalidad del cuerpo y evitar molestias o lesiones. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listo, entonces ahora vamos a hablar sobre los tipos de limitaciones del arco de movimiento. Tenemos limitación estructural o anatómica. Es la restricción del movimiento causada por cambios en la estructura anatómica de las articulaciones, los huesos o los tejidos blandos. Aquí tenemos algunos ejemplos con sus causas. Anquilosis, que es una fusión ósea de una articulación, como en la artritis reumatoide avanzada. Tenemos la osteofitos, formación de espolones óseos en la artrosis que reducen la movilidad. También tenemos fracturas mal consolidadas. Pueden alterar la alineación ósea y restringir el movimiento. Tenemos luxaciones también o subluxaciones, que es malposiciones articulares que dificultan el rango normal del movimiento. Tenemos otra limitación, que es la limitación muscular. Se produce cuando los músculos no tienen suficiente elasticidad o fuerza para permitir un movimiento completo de la articulación. Tenemos algunos ejemplos y causas. Hipertonía muscular, aumento del tono muscular, como en casos de espasticidad por parálisis cerebral o accidentes cerebrovasculares. Tenemos las contracturas musculares, que es el endurecimiento prolongado del músculo, que restringe la movilidad, como en la tortícolis. Tenemos la debilidad muscular, puede impedir completar el rango de movimiento, como en la distrofia muscular. También las retracciones musculares, que es el acortamiento de los músculos por inmovilización prolongada o mala postura. Tenemos la limitación articular o capsular, que ocurre cuando la cápsula articular y los ligamentos que rodean la articulación están restringidos o presentan alteraciones que impiden el movimiento completo. Ejemplo y causas. Tenemos la capsulitis adhesiva, que es como el hombro congelado. Es una inflamación de la cápsula articular que limita el movimiento del hombro. Tenemos la fibrosis capsular, que es el endurecimiento de la cápsula articular, como después de una inmovilización prolongada. También hay las lesiones ligamentarias, es que un ligamento acortado o cicatrizado puede reducir el rango de movimiento. También tenemos el derrame articular, que es una inflamación dentro de la articulación que impide el movimiento por aumento de presión. Seguimos con la siguiente limitación, que es limitación neural o neuromuscular. Es la restricción del arco de movimiento causado por alteraciones en el sistema nervioso, ya sea por afectación de los nervios periféricos o por el sistema nervioso.
Tenemos algunos ejemplos y causas. Una de ellas es la parálisis, que es la falta de control motor, como en la parálisis cerebral, en lesiones medulares, que afecta a la movilidad. Tenemos las neuropatías, como en la neuropatía diabética, donde la afectación de los nervios limita el movimiento. También la espasticidad o la rigidez, aumento anormal del tono muscular en enfermedades neurológicas. También tenemos las radiculopatías, que es la compresión de raíces nerviosas que afectan el movimiento, como en la hernia distal lumbar. Tenemos otra limitación, que es la limitación por dolor. Se produce cuando la presencia del dolor impide la realización de un movimiento completo, aunque no haya una alteración estructural evidente. Ejemplo y causas. Tenemos la tendinitis o bursitis, que es inflamación de tendones o bursas que genera dolor al mover la articulación. Tenemos el síndrome de dolor miofacial, presencia de puntos gatillo en los músculos que causan dolor con el movimiento. También la artritis inflamatoria, dolor articular intenso que limita la movilidad. Tenemos las fracturas o los traumatismos. El dolor postraumático impide el movimiento libre de la articulación. Seguimos con la siguiente limitación, limitación mecánica o por tejido blando. Restricción causada por el bloqueo físico de una estructura en la articulación debido a la presencia de tejidos anormal o cuerpos extraños. Tenemos unos ejemplos y causas. Cuerpos intraarticulares, fragmentos de cartílago o hueso dentro de la articulación que bloquean el movimiento. Tenemos edema o inflamación severa, que es un aumento de volumen en la zona que restringe el movimiento. Tenemos quistes o tumores, que son crecimientos anormales que comprimen la articulación. La siguiente limitación es la limitación psicológica o funcional, que se refiere a la restricción del movimiento por factores psicológicos o emocionales, sin una causa orgánica o evidente. Tenemos algunos ejemplos. Es miedo al dolor. El paciente evita el movimiento por temor a empeorar su condición. Trastornos psicosomáticos, situaciones como el estrés o la ansiedad pueden generar bloqueos musculares o espasmos. Ya, tenemos la limitación patológica, que es la restricción del movimiento causada por enfermedades o procesos patológicos que afectan los tejidos articulares, musculares, óseos o nerviosos. Estas patologías pueden ser degenerativas, inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o metabólicas. Tenemos ejemplos y causas: enfermedades reumáticas, que son las artritis reumatoide, enfermedad autoinmune que inflama las articulaciones, causando dolor y rigidez y deformidades. Tenemos las patologías degenerativas, la artrosis, que es el desgaste del cartílago articular, que limita la movilidad por dolor o fricción ósea. Tenemos la osteoporosis avanzada, puede causar fracturas vertebrales que reducen la movilidad de la columna. En conclusión, las limitaciones del arco de movimiento pueden tener múltiples causas y en muchos casos pueden combinarse. Por ejemplo, una fractura puede generar limitación estructural, mecánica y por dolor. El tratamiento adecuado dependerá del origen de la restricción e incluirá estrategias como terapia física, rehabilitación neuromuscular, manejo del dolor y en algunos casos intervención quirúrgica. Entonces, como les nombré, es que sí hay estrategias adecuadas para las limitaciones del arco de movimiento. Les voy a hablar un poco de ellas. Es como estiramientos regulares. Incorporar estiramientos dinámicos y estáticos para mejorar la flexibilidad de los músculos y tejidos.
movilidad articular activa, realizar ejercicios específicos que mantengan o aumenten el rango de movimiento, como por ejemplo círculos con los hombros para mejorar la movilidad del hombro. También fortalecimiento muscular. Unos músculos fuertes ayudan a estabilizar y mejorar el rango de movimiento articular. Por ejemplo, fortalecer los músculos del core para mejorar la movilidad lumbar. Fisioterapia o terapia manual. Un fisioterapeuta puede aplicar técnicas con movilizaciones articulares y masajes para mejorar la función articular. Por ejemplo, la manipulación de la columna para mejorar la movilidad en la zona lumbar. Ejercicio regular, prácticas como yoga, pilates y tai chi pueden ayudar a mantener la movilidad y prevenir las limitaciones. Por ejemplo, posturas de yoga enfocadas en la apertura de caderas. También el uso de dispositivos de asistencia. En casos ya severos se pueden usar férulas, órtesis o dispositivos que ayuden a mejorar la movilidad. O si no, haz una consulta médica para que te den tratamientos específicos en caso de artritis o otras enfermedades. Se pueden recetar medicamentos o incluso intervenciones quirúrgicas si es necesario. Entonces, recuerda, mantener un buen arco de movimiento es clave para la salud y la calidad de vida. Si sientes que tu movilidad está limitada, no dudes en buscar ayuda profesional y adoptar hábitos que favorezcan la flexibilidad y el bienestar. Gracias por acompañarnos en este episodio de Explorando el Movimiento.